Buen día, mi ponencia se llama Principios activos y acción a distancia, notas sobre la gravitación newtoniana. Mi nombre es Juan Pablo Acevedo Quevedo, soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia y estudiante de Filosofía de la Universidad Católica Luis Amigo. Cuando hablamos de gravitación, solemos pensar en una fuerza que actúa a distancia entre los cuerpos. Sin embargo, en el siglo XVII esto suponía un problema filosófico grande, porque la filosofía que reinaba en ese momento, que era la mecanicista, afirmaba que un cuerpo no podía actuar sobre otro si no es por contacto, ¿sí? Entonces surgía la pregunta, bueno, ¿cómo explicamos que el Sol atraiga a la Tierra, que está a millones de kilómetros, y que la Tierra gravita alrededor del Sol, cuando nosotros no vemos que entre ellos dos hay un contacto mutuo? Entonces vamos a profundizar en la respuesta que da Newton a esta pregunta, ¿sí? Entonces vamos a empezar leyendo un fragmento de una de las cartas que envía Newton el sacerdote inglés Richard Bentley, y este fragmento se usa mucho o se ha usado mucho en las investigaciones de carácter filosófico, porque muchos plantean que es un argumento a favor de que Newton rechaza la idea de que sea posible que dos cuerpos actúen a distancia sin un contacto mutuo. Es decir, como si pensar que Newton fuera un mecanicista. Entonces dice así: es inconcebible que la materia bruta inanimada pudiera, sin la mediación de algo más que no fuera material, operar sobre y afectar a otra materia sin contacto mutuo, como debería ser si la gravitación en el sentido de Epicuro es esencial e inherente a ella. Y esta es una razón de por qué desearía que usted no me atribuyera a mí la gravedad innata, que la gravedad debería ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, por y a través del cual sus acciones y fuerzas pudieran ser transmitidas de uno a otro. Es para mí absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento puede caer jamás en él. A partir pues de este fragmento uno pues se pregunta, ¿significa esto que Newton rechaza la acción a distancia? Entonces, digamos que la explicación de Newton sobre la gravedad para los investigadores del newtonismo como tal, pues ha tenido como dos interpretaciones grandes. La primera, aquellos investigadores que hablan de un mecanismo especulativo, es decir, que Newton creen que la gravedad es producto de un éter o de remolinos de materia celeste que están alrededor de los planetas, o de un vacío dinámico, es decir, que los cuerpos, que los planetas en el sistema solar están en medio de un vacío, y ese vacío hace que es dinámico, es decir, produce movimiento y hace que los cuerpos de menor masa vayan a los de mayor masa. Es decir, si existiera un mecanismo externo a los cuerpos que provoca la gravedad. La otra interpretación es la del ocasionalismo teológico, es decir, que existe la gravedad porque es la acción constante de Dios en el universo. Es decir, Dios opera de manera constante y es el que produce la gravedad, ¿sí? Esas son como las dos interpretaciones sobre la forma en que Newton mira la gravedad. Mi propuesta en esta ponencia es defender que ambas interpretaciones atribuyen a Newton mecanismos causales que él mismo evita postular, ¿sí? Es decir, que ambas entran en tensión con los planteamientos de Newton. Entonces comencemos con el ocasionalismo teológico. En el libro 3, que es el libro del sistema del mundo de los Principia, Newton afirma que no ha sido capaz de asignar una causa a la gravitación y establece lo siguiente: lo que no se deduce de los fenómenos ha de ser llamado hipótesis, y las hipótesis, bien metafísicas, bien físicas, o de cualidades ocultas o mecánicas, no tienen lugar dentro de la filosofía experimental. Es decir, Newton de tajo está rechazando la idea de que pueda existir un mecanismo externo a los cuerpos que produzca la gravedad, es decir, un mecanismo hipotético, ¿sí? Y también investigadores como Duchesne y Van Bezow, en un artículo que publican en el 2021, comentan que en los Principia Newton demuestra que es imposible que los cuerpos en el sistema solar estén rodeados de una materia celeste, como planteaba Descartes.
¿Y esto por qué lo dicen? Resulta que Newton se puso a establecer con las ecuaciones matemáticas del movimiento los tiempos de órbita de cada planeta. Resulta que si existiera tal materia celeste, esos tiempos se tuvieran que retrasar, porque esa materia celeste, por la fricción que hace con los cuerpos, pues los tendería a ralentizar. Pero eso no sucede. Es decir, los tiempos de revolución de los planetas alrededor del Sol coinciden con los tiempos de, de prehechos por las ecuaciones matemáticas. Es decir, las observaciones astronómicas coinciden con las ecuaciones matemáticas, con las predicciones de las ecuaciones matemáticas. Entonces no hay tal materia celeste, no hay tal retraso. ¿Sí? Eso es una muestra de que ese mecanismo hipotético es imposible que exista. Ahora bien, ya dimos por descontado el mecanismo especulativo. Ahora hablemos del ocasionalismo teológico. Y tenemos que entender cómo entiende Newton la acción de Dios en el mundo, ¿sí? Entonces, primero que todo, Newton, según pues muchos investigadores, el profesor John Henry, el profesor Sergio Rosco, el profesor Stephen Duchesne, pues varios investigadores hablan de que Newton defiende una teología voluntarista, ¿sí? Es decir, que el universo actúa a voluntad según la voluntad de Dios. Dios es un Dios del dominio y aquí en este fragmento de los Principia, Newton habla sobre eso. Vamos a mirar que dice lo siguiente. Voy a leer solo lo de negrilla. En él se hallan contenidos y se mueven todas las cosas, pero sin mutua interferencia. Dios no interfiere en las cosas y las cosas no interfieren en Dios. Dios nada sufre por el movimiento de los cuerpos. Estos no experimentan resistencia alguna por la omnipresencia de Dios. Eso quiere decir que Dios no actúa constantemente para que sucedan las cosas, ¿sí? Entonces podemos pensar que Newton no actúa constantemente para que se produzca la gravedad. Seguimos, dice, a este, es decir, a Dios, lo conocemos tan solo por sus propiedades y atributos y por las sapientísimas y óptimas estructuras y causas finales de las cosas, y le admiremos por las perfecciones, pero le veneramos y damos culto por el dominio, ¿sí? Entonces, a Dios le conocemos por las propiedades y los atributos, ¿sí? Entonces, lo que hace Dios es dotar de características a las cosas. En este caso, a la materia la dota de una característica. Y nosotros lo que hacemos es ver la consecuencia de esa característica, que es la gravedad, ¿sí? Entonces, Dios no actúa directamente para producir la gravedad. Él dotó a la materia de algo que le permite tener una característica. Esa característica es gravitar. Y nosotros vemos el resultado, la consecuencia de esa característica. Un cuerpo atrae a otro, ¿sí? Entonces, Dios es la causa primera, no compite con las causas naturales, sino que las funda, ¿sí? Entonces, la acción divina se expresa en la estabilidad de las leyes y en la eficacia de las causas secundarias, cuyos efectos son observables, ¿sí? Dios dota de algo a la materia y nosotros vemos el efecto, que es que gravita alrededor de otra. Pero, pero, la manera en que esa característica con la que Dios dotó a la materia para que gravite alrededor de otra, la manera en que opera esa característica es desconocida para nosotros, para el entendimiento humano. Ya vamos a ver con más profundidad eso. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, si no funciona el mecanicismo especulativo y el ocasionalismo teológico, si esas explicaciones entran en tensión con los planteamientos de Newton, entonces, ¿qué es lo que realmente plantea Newton sobre la gravedad? Entonces Newton habla de unos principios activos, ¿sí? Y los establece a partir de la cuestión 31 de su Optis, ¿sí? Que básicamente habla que los principios activos
son ciertos poderes, virtudes o fuerzas que le permiten a la materia actuar a distancia sobre otra. ¿Sí? Algo importante de anotar de los principios activos es que, en palabras de Duchesne, eh, los principios activos son causas secundarias no mecánicas, ¿sí? Es decir, no actúan por medio de contacto, sino que son causas secundarias que actúan a distancia, ¿sí? Entonces, primero que todo, los principios activos no son pequeños mecanismos ocultos, no son mecanismos ocultos, no provienen de una atracción mágica, no, no son éter, es decir, no necesitan tocarse para poder actuar entre sí. Tampoco implican que Dios impone continuamente a los cuerpos, no, sino que son capacidades causales conferidas por Dios a la materia, desde la creación, que actúan regularmente bajo leyes naturales. Entonces, la causa primaria es Dios, crea la materia, dota la materia de principios activos. Esos principios activos tienen la característica de que se atraen a distancia y eso es lo que produce la gravedad, ¿sí? Entonces, la indeterminación no recae sobre la gravedad, ¿sí? Ni sobre la acción a distancia, ni sobre los principios activos. Recae bajo su operación. Sabemos que la gravedad, os, sabemos que experimentamos la gravedad a causa de unos principios activos, pero no sabemos esos principios activos cómo operan. Es decir, cómo se produce la acción a distancia. Si hay un éter entre los principios activos, si los principios activos están programados para ubicarse a distancia y actuar instantáneamente entre sí. No sabemos cómo operan los principios activos. Sabemos que existen y sabemos su consecuencia, que es la atracción gravitacional. Entonces, Newton deja abierta la naturaleza del mecanismo mediante el cual dichos principios activos producen la interacción a distancia, o en palabras del mismo Newton, la gravedad debe ser causada por un agente que actúa constantemente de acuerdo a ciertas leyes, pero determinar si este agente es material o inmaterial lo ha dejado a consideración de sus lectores. Es decir, Newton toma a Dios como causa primaria, como causa secundaria toma los principios activos, la gravedad o la interacción gravitacional es consecuencia de esos principios activos, pero cómo operan esos principios activos deja esa pregunta abierta, ¿sí? No sabemos cómo lo operan. Eso el entendimiento humano no alcanza hasta allá. No obstante, hay algo que es importante reconocer y también se publicó un artículo hace poquito, eso fue en mayo, el profesor John Henry de la Universidad de Edimburgo habla de fuerzas interparticulares y el éter de las cuestiones, y es en la cuestión 21 de la óptica, Newton habla de un éter, ¿sí? Que digamos que se crea por unas partículas que tienen la característica de rechazar las partículas materiales de los planetas, y entonces en medio de los planetas esas nuevas partículas de las que él habla se juntan en el medio, creando ahí como una especie de éter muy denso porque las partículas están muy cercas, y ese éter cerca de los planetas está muy enrarecido, es decir, es muy poco denso, y entonces lo que hace ese éter es que el acumularse tanto éter en medio de los planetas, lo que hace es que a los planetas, a los planetas que tienen mayor masa, la deformación de ese éter hace que los planetas de menor masa pues tiendan hacia él, o la elasticidad de ese éter, ¿sí?
La elasticidad de ese éter hace que los cuerpos de menor masa tiendan hacia los cuerpos de mayor masa, ¿sí? Es decir, de las partes más raras hacia las partes menos raras, es decir, de las partes más densas hacia las partes menos densas, ¿sí? Cada cuerpo va de las partes más densas hacia las partes menos densas, entonces ahí ocurre la atracción gravitacional. No obstante, este investigador pues habla de que es un mecanismo que Newton plantea en las cuestiones, donde hace muchas preguntas y deja posibles líneas de investigación a futuro, ¿sí? Pero eso no implica que haya cierto compromiso con esas ideas, sino que son simplemente conjeturas que él deja para que otros científicos a futuro pues las exploren, ¿sí? Pero él no las desarrolla eh, a profundidad. Pero era importante pues hablar de esto. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que la concepción newtoniana de la gravedad no puede reducirse a un mecanismo especulativo ni a un ocasionalismo teológico. Newton aborda una postura intermedia, eh, digamos que en la que la explicación matemática a través de leyes derivadas de los fenómenos convive con una estructura causal jerarquizada. Dios es la causa primaria, la causa secundaria son los principios activos. Sin embargo, el modo en que operan estos principios activos para nosotros es desconocida, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la relevancia filosófica de esta postura? ¿Sí? Es que anticipa una concepción de la ciencia según la cual describir rigurosamente un fenómeno no implica conocer su mecanismo último. Esto es muy poderoso porque nos invita a pensar que los límites del conocimiento no aparecen como una debilidad de la ciencia, sino como una condición propia de la investigación científica. Digamos que esto como se refleja en la ciencia. Nosotros actualmente podemos describir matemáticamente muchas cosas o usamos muchas cosas, pero no sabemos realmente su mecanismo, de dónde vienen, qué significa. En la mecánica cuántica usamos la función de onda. La función de onda, la mecánica cuántica tiene muchas interpretaciones y cada interpretación tiene una interpretación de la función de onda. En la función de Copenhague, la función de onda es un campo de probabilidades que eh, se, solamente se solamente colapsa en una de las probabilidades una vez nosotros medimos en la interpretación de los múltiples mundos. La función de onda lo que nos cuenta es todos los posibles universos que existe y no colapsa, sino que simplemente cuando medimos escogemos un universo al azar y los otros universos, podríamos decirlo, colapsan al momento que leímos uno de ellos, ¿sí? En la relatividad nosotros hablamos de la gravedad a gran escala, pero a la escala microscópica de la mecánica cuántica no hemos podido establecer una relación entre la gravedad a gran escala y la gravedad microscópica. No hemos podido establecer la relación entre la relatividad y la mecánica cuántica, aunque hablemos de gravedad y la conozcamos también. Cuando vamos a la escala pequeña, desconocemos muchas cosas y en cuanto a la cosmología, hablamos de la materia oscura, hacemos cálculos con la materia oscura, pero no sabemos bien qué es, ni cómo se formó, ni cómo se transforma, aunque operamos con ella constantemente. Entonces es algo que en la ciencia se ve mucho. Operamos con cosas que realmente no conocemos sus mecanismos. Eh, Como conclusión, puedo decir que
mi propósito no ha sido demostrar que Newton resolvió definitivamente el problema de la gravedad. Más bien intento mostrar que su filosofía natural propone una forma distinta de entender la ciencia, una ciencia que puede alcanzar conocimiento objetivo de los fenómenos sin verse obligada a especular acerca de mecanismos que no se usen de la experiencia. ¿Sí? Podríamos decir que quizá esa sea una de las lecciones más importantes del pensamiento newtoniano. Reconocer que los límites de la explicación no constituyen un fracaso de la ciencia, sino una condición de su propio método. Bueno, muchas gracias y aquí está la bibliografía.